Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia. Si alguien desea compartir alguna experiencia o alguna pregunta, adelante, por favor. Sí, hay una pregunta aquí en el WhatsApp. Adelante, por favor. De la hermana medio genial Leticia. Sí. Leticia dice, querido maestro, mi nombre es María Leticia Tapia Jiménez, soy medio genial. Y a mí me gustaría que me disipara mis dudas con respecto a qué es la espiritualidad, por dónde va ese camino y qué es el espíritu. Gracias por su atención. A ver, puede haber varios niveles de expresión, pero hacia lo mismo. Las personas le llaman espiritualidad en general en nuestra cultura. Cuando se habla de Dios, otros hablan de espiritualidad, aquellos que practican las enseñanzas del Maestro Jesús o de otra enseñanza, de una doctrina. O sea, es una conexión con el principio superior. Que le llaman Dios o le pueden llamar de otra manera. El nombre no lo tiene, el nombre se lo damos. De hecho, en las grandes culturas, cuando empezaron a intentar nombrarlo, aquello, el origen de todo lo posible. Señor y arquitecto, pensador de todos los espacios que puedan contener el universo. Se trazaba como una señal. Teos, Tao. Tenemos la cruz ansata, que es la llave de la eternidad, la llave de la espiritualidad eterna de los egipcios. El Ometeotl, el Padre Dualidad, el que no tiene el origen de todo, en nuestros ancestros mexicas. No son mexicanos de una nación, sino mexicas como una cultura. La espiritualidad es sentir que hay un propósito en la vida. Y es un gran compromiso colaborar con ella. Las personas se lo asignan al corazón. La espiritualidad empieza ahí, no termina ahí. Debe nacer del corazón hacia los principios superiores que nos conectan con la inteligencia o sabiduría. Yo no le llamaría fuerza, sino en todo caso fluidos que vienen impregnados, como la lluvia viene impregnada de un magnetismo especial cuando desciende. Espiritualidad es ir más allá de lo material y lo emocional. Aunque hay muchas gentes que mezclan la emotividad con la espiritualidad. Son aspectos diferentes. O de diferente nivel. En lo mismo, pero de diferente nivel. Es sentir fe, sentir ese impulso que mueve toda la vida en todas partes. Es agradecer, es reconocer, es traer a Lara las ofrendas de los reconocimientos que puedo hacer de lo que tú nos has dado. Es un diálogo con esa fuente de todo lo posible.
La espiritualidad no necesariamente tiene que ver con el Dios que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que mucha gente así se lo imagina, o así lo reconoce como si fuera una selfie de Papa Dios. Porque ¿quién tomó esa foto, esa selfie? Ahí estaba Miguel Ángel, no. Es una creación artística, que es otra cosa, pero con formas y figuras. Yo pregunto, la espiritualidad también cuando empieza a ahondar, a profundizar, puede sentenciar a un solo nombre o a una sola forma a Dios. Hay personas que sí, pero eso más bien son apegos emocionales, por eso les digo que a veces se confunde. El mismo Krishna decía algo muy lleno de sabiduría, hoy y siempre. Toda forma no es más que fragmentos de mi única forma. Todo nombre no es más que fragmento de mi único nombre. Y se dice, y bueno, ¿y cuál es tu nombre? Y él contestaba en silencio. No guardaba solo silencio, sino contestaba en silencio. La espiritualidad es encontrar que hay algo que me hace buscar quién soy, cómo he llegado aquí. Eso es filosofía, pero también espiritualidad. Cuando se hace, no solo como para encontrar razones, sino para darle sentido a la vida. Cuando alguien es espiritual, dice que hay espiritualidad doctrinaria, con doctrina, y hay espiritualidad laica, o sea, abierta, sin amarras, es lo que significa laica. Sin apegos, abierta. Pero yo diría que la que está apegada o está amarrada o está sujeta a una doctrina que es la última palabra acerca de aquello, más bien es un tema emocional, es un tema de no confiar, es un tema de no abrirse, es un tema de aferrarse a algo. Ya sabemos en la historia lo que sucede con el fanatismo de las doctrinas, como el fanatismo de las antidoctrinas, el materialismo clásico. En el yo controlo todo lo material, pero 10 para mí y 1 para ti. Los temas de Dios son los temas de la vida, no solo de una doctrina o una forma de verlo. Porque la explicación no puede abarcar algo tan inmenso, tan universal. Eso sería emotivamente justificado, pero no espiritualmente. ¿Quién puede detener, controlar, sujetar al espíritu? De hecho, muchas veces hablamos de que tiene espíritu, es que tiene impulso, tiene entrega, tiene pasión, que realmente en la espiritualidad se le llama fervor. Fervor es una intensidad que trasciende lo emotivo hacia algo superior. No se queda solo en lo emotivo para que me quieras, para que me ames, para que... No es para eso, es para entregarme a algo superior. Se le habla de una llama espiritual, una transformación espiritual.
Las espiritualidades son espeiros, son algo que emana de un centro y se expande y luego aquello se vuelve centrípeto y centrífugo, centrípeto y centrífugo. Se expande y se contrae, solve coagula, decían los alquimistas. La espiritualidad es estar dispuesto a expandirse, a caminar, a integrar todo lo que las diferentes realidades me proporcionan, me imprimen, me señalan. Pero también dar, servir, entregar lo mejor de uno mismo. También eso es espiritualidad. Un gesto de amor de una madre a un hijo está lleno de espiritualidad. No tiene que ir a la iglesia y no tiene que ser especial, puede ser cotidiano, pero la significación es espiritual. Porque te doy, me das. Pero no en el plano de te doy 5, me tienes que dar 5. No se trata de ir contando. No, espiritualidad es en tanto abrirse a recibir como abrirse a dar lo mejor. Los apegos son más emocionales. El espíritu nadie lo puede sujetar. De hecho, se habla de espíritu de libertad que nadie puede sujetar. Aparte del amor, la espiritualidad está llena del sentido de libertad para encontrar algo que nunca he encontrado, para descifrar algo que no he descifrado, para agradecer algo que no he agradecido porque no me había dado cuenta, etcétera, etcétera. La espiritualidad tiene ese sentido de alta expansión y de alta contracción, asimilación. No solo es aprenderse rezos, pero los rezos pueden ayudar. Pues son temas así salpicaditos de lo que podríamos llamar espiritualidad. Pero repito, ¿quién puede someter a un espíritu que no lleva cadenas? Las cadenas no pueden someterlo. Está en otro plano su libertad, en otro plano su agradecimiento, su fervor, que es como una pasión pero espiritual, no es emocional, no hay sentido de posesión, hay sentido de entrega y de apertura de las dos. Algunos místicos han hablado de ese fuego que los consume, que los transforma, que les da luz. Esa poco a poco podemos ir encontrando la espiritualidad, pero vuelvo a decir que muchas veces la espiritualidad se ve en gestos cotidianos y no solo en días espectaculares, pues, o demasiado populares. Se ve en lo cotidiano. Cultivar el espíritu es cultivar la vida. En inglés se entiende un poco mejor. Se usa mucho el sentido de tú tienes espíritu. Te agarraste la onda del espíritu. You got the spirit. Tienes el impulso, tienes la vitalidad interior, se entiende mejor. Acá en la cultura judeocristiana normalmente lo sujetamos a una doctrina, cuando en realidad es una forma de cultivos del espíritu que hay en todo, de su luz, de su fuerza, de comulgar juntos, de hacer común unión. Bueno, son algunos aspectos de la espiritualidad. Dicho no por definiciones establecidas, sino por observaciones que todos podemos seguir descubriendo. Algo más.
Sí, la hermana Enar pide la palabra. Sí, Enar, adelante. Sí. Buenos días una vez más, maestro. Buenos días a todos. Este tema me ha resonado mucho. ¿Puede alejar un poquito del micrófono, por favor? Este tema me ha resonado mucho y agradezco a la persona que se lo ha preguntado, ¿no? A la hermana. Entonces, al comienzo, usted dice que el espíritu empieza en el corazón, no sé si lo he entendido bien, pero que no termina ahí, porque podemos acceder a otros niveles superiores. Luego más adelante ha dicho que trasciende lo sensorial, lo emocional y supongo que también lo mental, que va más allá, como escriben los místicos, ¿no? Cuando leemos a San Juan de la Cruz, al final deja los pensamientos para hablar de espiritualidad y habla de emociones y sensaciones cuando habla del amado y de la unión mística, ¿no? Y lo pone en el marco de la naturaleza, en el marco de los valles, de los ríos, de los animales, de todos los sentidos, ¿no? Que nos ofrece la naturaleza. Y entonces yo pregunto si cómo detectar que cuando actuamos con el corazón no es una emoción, no es un sentimentalismo, sino que es una espiritualidad. Usted mismo ha dicho que hasta un gesto de una madre es espiritual. Cómo avanzar desde el corazón, porque hoy es una expresión que la usan muchas personas cuando a lo mejor no quieren buscar la trascendencia y lo reducen a decir, tú actúa desde el corazón, tú decides desde el corazón. Pero por lo que usted acaba de decir, esto nos tiene que llevar más allá, hacia una trascendencia, ¿no? Y al final lo espiritual es también la trascendencia. Eso es lo que quería preguntarle, el corazón y la relación entre trascendencia y espiritualidad. Gracias. Sí, el corazón es lo que por sí mismo está latiendo. Para servir a todos, a todo el organismo. El líquido que impulsa el corazón llega a todas partes. Nutre y limpia las dos cosas. Por un lado, pues tiene que ser un fuego vivificador y por otro lado purificador, así como el corazón. Pero no se pretende dominar, poseer. Es cuando pasa a las vísceras, o sea, más bien se baja a las vísceras. Te amo, pero me tienes que amar. Ah, entonces ya no es el amor del corazón, es el amor de la posesión, de visceral, que le llamamos. Pa' mí y pa' mí. No, es incondicionado. Es un acto de alabanza, es un acto de agradecimiento, es un acto de reconocimiento, es un acto de encuentro, sin sujetar ni condicionar. Por eso dije que las altas escuelas de sabiduría no le llegaron a dar, o sea, no quisieron darle un nombre, sino marcaron un esquema, así como la señal del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es una señal mucho más profunda que nada más hacerle así. Mucho más. Se vive, no solo se siente o se piensa, pero los pensamientos y sentimientos pueden acompañar. Se integra, pero tiene que realizar los dos aspectos, la vivificación, dar más, afirmar, generar más, y por otro lado, purificar, limpiar, desalojar lo que ya no es propio, lo que no vivifica, hay que limpiarlo. Y el corazón tiene ese maravilloso eje en cruz
de sístole y diástole de los ventrículos y las aurículas, que generan llevar la nutrición, el oxígeno y el movimiento y el impulso, y a la misma vez sacar lo que ya no, el dióxido de carbono y otras sustancias que a través de diferentes órganos, limpiando la sangre, purificando la sangre, van saliendo. Tanto por la piel, la orina, etc. Van saliendo. Ya dejaron lo que tenían que dejar y tienen que salir. No se puede entender purificación, espiritualidad sin un anhelo de ser mejor ser humano para servir mejor a la vida. No se puede entender. Ni una espiritualidad que no esté abierto al descubrimiento, que todo lo sujete a un libro y a unas letras. Cuando he expuesto que la literalidad de los escritos es un poco o bastante subjetiva, porque a final de cuentas cada quien entiende las palabras, las retiene o las conecta con algo muy, muy personal, por eso digo que es subjetivo. No podemos imponer la literalidad. Tenemos que encontrar lo que se dice el espíritu de la letra y no solo la letra. En la letra hay espíritu, pero hay que ir al espíritu de la letra, más allá de la forma. Y eso lo capta aquel culto, es el culto a la vida. A eso le llamo el corazón. Porque el corazón no se queda quieto, no sujeta, mueve, impulsa, circula. ¿Algo más? Preguntaba a la hermana Enar la relación entre la espiritualidad y la trascendencia. Es que la espiritualidad vivida hace que trascienda la forma. Da vida, da más vida. Pero se necesitan las dos actividades, la vivificación, la vitalización, como la purificación, se vuelven necesarias. El yoga, el niyama, mucho es un tema de purificación, de discernimiento, pero también sentir que Ishvara está vivo en todo, porque yo lo reconozco. Y comprometerme a trabajar con, para, en ese Dios llamado Ishvara, que yo mismo he descubierto, configurado, de lo infinito que Él es. No lo puedo sujetar solo a mi visión, pero me tengo que tomar de referencia mi visión, mi percepción, mi configuración para rendirle culto. Es un tema muy hermoso del niyama. Y no aquello de, ya me sé, llama y niyama, ya no me diga más. No, es que la práctica del llama y el niyama es todo un tema cotidiano. Es un tema de profundizar, de descubrir, inagotable en sus sutilezas, en su práctica real y verdadera, vivificada y purificada. Una llama transforma en fuego, calor, da luz, pero también da escoria, da residuos. ¿Sí? Así como el fuego. El tema espiritualidad tiene que ver mucho con el fuego. Por eso en el grado de Gelón se puede volver materialista, escéptico, controlador,
de formas o realmente transmitir el espíritu. Hay personas que solo controlan, dominan, manipulan. Y hay personas que transmiten su entrega, su dedicación y devoción a la vida. Son verdaderos practicantes del niyama. Y los otros pues, se quedaron en la forma. A los fariseos el Cristo les daba duro, se habían quedado en la forma. Ay, sonrisitas para acá y para allá y luego jalando por abajo para sus intereses. Les dio duro porque se habían quedado en la forma. Dejaban de tener espíritu en lo que enseñaban, lo que mostraban. Algo más. Lo demás, pues, vamos descubriéndolo sobre el camino, en la práctica. Eso que nos vivifica, nos hace tener más vida y a la misma vez nos purifica, nos hace soltar aquello que ya no tiene sentido. Algo más. Sí, el hermano Antonio pide la palabra. Antonio, hasta España, un abrazo. Necesita activar el micrófono. Apóyelo, por favor, reverendo Delio. Sí, todavía no tiene activo el micrófono, hermano Antonio. No escuchamos. Ahora sí. Ahora sí ya. Vale. Bueno, Antonio García Barón, de Barcelona. Adelante. bueno, mire, es que en mis documentos, mis escritos del maestro Estrada, yo no sabía, leyéndolo, yo no sabía que el maestro Estrada tuvo un hijo antes de Joselito, que nació muerto En Simpisagua, sí. en Tipizagua. Entonces, el reverendo Carlota se ve que tenía ya preparado el ajuar, los arreglos para el bebé, y entonces cuando no sabía que no podía tener el niño, pues lo iba a donar, lo iba a regalar. Y el maestro le dijo, no lo regales, porque va a venir otro. Esto es lo que me llamó la atención, que yo no sabía. Va a regresar. Va a regresar. Así es, o sea, él perfiló. A ver, ¿qué sucedió? Porque también está escrito. Que el médico, que era bastante, como decimos, pues empírico, con temas de falta de preparación por alguna razón, a lo mejor de buena intención, pero al resultado, ¿no? Hubo sufrimiento fetal, todo venía bien. O sea, no se le colaboró para que naciera, sino decían, aguántese que todavía no es, y que no es, y que no es, y que no es. Y bueno, se dio la situación que ese niño nació muerto. Ella tenía como 40 años. Y más en aquel entonces se decía que ya una mujer de esa edad pues ya no debería o no podía concebir. Lo cual pues, es falso, porque eso no es cierto. Y entonces volvió a quedar embarazada, cosa que a ella se le había declarado estéril en su antigua relación. No pudo concebir y se le declaró estéril, cosa que era muy fuerte en aquel entonces. O una sentencia de esas es muy fuerte. Y total, en el año 61, julio,
yo creo que esto de la muerte del primer bebé gestado en Simpizawa fue como en el 59, porque ya en el 60 quedó Golia embarazada y en el 61 nació José Leoncio, en julio 10. Sí, pero era de que, dice, él regresa, Carlota, no regales las chambritas que se les llama aquí, o el ajuar para los bebés. Todo eso que se prepara para un bebé se les, ¿sí? Se les tienen sus diferentes nombres. Y dijo, está bien, maestro. Quedé embarazada y entonces ya en el segundo intento nace correctamente. Pero en la segunda vez van a una clínica a Jalapa. La primera vez fue allí mismo en la hacienda. El maestro no salía de la hacienda durante 4 años, 3 años y 4 meses. No salió, excepto en esta ocasión y en una forma muy velada, a una clínica para que lo atendiera un doctor con mayores recursos, conocimiento. Y todo salió bien. Y el reverendo Carlota, bueno, la vitalidad que tenía y todo, pues ella no quedó menguada, porque hay gente que cuando se le trata mal un embarazo, pues a veces quedan como tejidos lastimados o esto, lo otro, en este caso, ¿no? Pero sí esto de, no te preocupes, Carlota, que él vuelve. Como diciendo, pues algo no comprendimos que ya era tiempo. Y bueno, se pasó de tiempo y se autointoxicó y nació muerto. Pero en el segundo intento todo salió muy bien, porque ya hubo más recursos médicos y de asistencia. ¿Algo más? Gracias. Sí, eso viene en mis comunicados. Claro, sí. Sí. ¿Algo más? Son de esos experiencias necesarias para el alma, para la pareja, para la familia, que van siendo parte de la riqueza del camino, del crecimiento. ¿Algo más? Sí, el hermano Henry Herman pone en el chat aquí del Zoom. Dice, muy honorable, buen día. ¿Tiene información sobre quién fue el creador intelectual de nuestro emblema y qué artífice se lo hizo al maestre? ¿Hay información al respecto? Gracias. A ver. La única noticia que tengo, porque él no habla de eso, es de que Luisa, su esposa, habla que mandó a hacer con un tallista, con un ebanista a París, que él conocía o que fue referenciado, el emblema. El tema de las 4 constelaciones fijas, su relación, su colocación, es muy, muy antiguo. O sea, que el maestro lo toma, lo reconoce y lo transmite. Tal como está así con los 12, con los rayos y con el centro y con el cántaro y con el famoso símbolos de la alquimia de los planetas, etc. Yo creo que el maestro es el autor, tal como está aquí. Pero el contenido no, porque en todo caso es un contenido eterno, es una forma de que opera la vida. La fuerza del emblema está en que representa el juego de la vida y hay que jugarlo en orden, para la orden,
para el crecimiento de ser mejores seres humanos, para servir mejor. Es lo que yo puedo compartir. Autoría se me hace difícil. Posiblemente, tal como está posiblemente es el maestro. No lo aclara. Él dibujaba y él integraba, tenía una capacidad de síntesis extraordinaria. Y replanteó desde el primer mensaje, antes de su llegada a Venezuela, la importancia de reconocer este esquema del tetragrama, de los 4 elementos, de los signos hijos, que han sido guía para las grandes iniciaciones, para las grandes cosmovisiones de por dónde, para dónde, y con qué. Es lo que puedo compartir. O me nace en este momento. Más información no la tengo. Pero lo importante es vivirla, practicarla. Por ejemplo, la concentricidad de los triángulos es una maravilla, es de las 4 grandes vertientes, de arriba, de abajo, del izquierdo, del derecho, del norte, del sur, del este, del oeste, con referencia al movimiento magnético y el movimiento solar. El movimiento magnético es norte-sur, el movimiento solar es del oeste al este, del este al oeste. Todo eso configura la relación del cielo y la tierra, configura la vida universal, configura nuestro trabajo, nuestra búsqueda y nuestras realizaciones. No es un esquema de una doctrina, es un resumen de la sabiduría eterna. Así lo declara el maestre de la Ferrier. Por eso, a sus discípulos les indica, llevarán un emblema para que lo sigan trabajando. Es para una misión pública. Nada de esconderlo a ratitos y a ratitos no. El emblema se lleva con mucha dignidad porque representa una sabiduría que vengo buscando, que intento practicar. ¿En qué le puedo servir? Debería ser eso nuestro emblema, un sinónimo de dignidad, de papel que me toca. Si tú me permites servir o me solicitas que te sirva, estoy para servirte. Como mucho lo acostumbró el hermano mayor, Estrada para servirle, que es un título de un libro que escribe el venerable Satarjat José Marcelli a su maestro, como un tributo. No era para criticarlo, era para rendir un tributo a su enseñanza. Porque a veces que los discípulos se dedican a criticar al maestro, y más a un maestro. Se atreven, pues está bien, pues hágalo. Pero está perdiendo el tiempo. Porque, como decía el Cristo, lo importante no es que lo diga yo, pero lo importante es lo que digo. Es eterno. Mis palabras, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Suena muy fuerte, pero es que hay cosas que así son. ¿Qué vamos a hacer? Las leyes universales son así. Como decía el maestro Estrada con esa cara de pillo que de repente ponía, yo no lo inventé, a mí no me echen la culpa, a mí no me echen el problema. Eso así está, así es la vida. Pero a mí, yo no tengo nada que ver con eso. No soy el autor, pero soy el transmisor. Este emblema es para transmitir. ¿Qué? Pues cosas de tu ego, problemas de ti o una línea de luz y de sabiduría. ¿Para qué la usas? ¿Para cómo la reconoces? ¿Cómo lo practicas? Y bueno, a seguirle dando alimento a la mata para que dé fruto. ¿Algo más?
Pone el hermano Henry ahí en el chat que hizo la pregunta para, ¿Sí? que hizo la pregunta para que no se mitifique y que porque dice que el emblema algunos le llaman cruz, que no se haga religioso. Pero es que la palabra cruz no tiene que ser religiosa. ¿Quién ha dicho eso? El cruce de las calles ahora resulta que es religioso. Pues sí, unos van para un lado, otros van para otro y se encuentran ahí. Tienen que cederse unos para que pasen unos mientras los otros luego pasan, ¿no? Dando y pajarito volando. Nada de que todos nada más pasan así, ¿no? Es un cruce. ¿Cuál es el tema de un cruce? El tema es que generamos, yo no diría mito, porque la palabra mito no es cualquier cosa, hermanos. Es la estructura superior que luego se manifiesta en las formas. El mito no es una ilusión. El mito es la base del orden de la vida. Estúdienlo. Más bien son fetiches, supersticiones, tótems, tabús, o sea, apegos de nuestros miedos. Pero la palabra cruz no tiene que ser siempre. No la inventó Jesús, por favor. La vida siempre ha tenido puntos de encuentro, puntos de cruce. Pues cuando reconocemos a una mujer o un guapetón, pues nos cruzamos en la vida. ¿Verdad? Pero que no sea de choque, sino sea de encuentro. Pásele usted. Mejor pásele usted. Ay, qué elegante que me abre la puerta. ¿No es un cruce eso? ¿De qué? De miradas, de emociones. ¿Por qué catalogamos a veces el tema de una cruz, que es símbolo de vida, con un miedo a una doctrina que me imponga? Son cosas diferentes. La superstición sí, es un problema. El tabú también. Freud habló mucho de los tabús, porque es una palabra que viene de orígenes de tribus muy antiguas, que se le asigna una fuerza a una cosa. No, esto no es así como para que me dé fuerza, sino para que me confirme el trabajo que tengo que estar realizando. ¿Sí? Como decía, le dijo una vez a alguien al maestro Estrada, maestro, yo no soy digno de portar ese emblema, pues hágase digno, vamos. A mí no me venga con tibiezas. Le estoy diciendo el camino y váyase por aquí. Adelante. ¿Y qué es? Realizando lo que este emblema representa. La armonía de los elementos, que no es tanto una doctrina, pero sí un método. Un método llamado por el maestre de autorrealización. La cruz no da vergüenza, la vergüenza la llevas tú. La cruz no te da dignidad, la dignidad se la reconoces a la sabiduría transmitida en esa cruz, en ese cruce de caminos, entre los saber, el querer, osar y callar. Esa es una maravilla. Tener esquemas de trabajo, método. Le tenemos una fobia a la religión y nos volvemos luego escépticos. Nos fuimos al otro extremo. Y andamos de escépticos y luego andamos de fanáticos. ¿Sí? ¿Cuánta gente se ha vuelto, era escéptica y no creía en nada ni nadie y luego se vuelve fanática? ¿O al revés? Ese es dar tumbos, o sea, de extremo a extremo. Vayámonos integrando, transformando, iluminando, purificando.
pero con trabajo, eso no se hace gratuito. ¿De dónde creen que saca el calor el cuerpo? Pues de la transformación de lo que nosotros ingerimos, tanto por las narices como por la boca, por la vista, por los sentidos. También estamos recibiendo y emitiendo. Esa dinámica es la espiritualidad cuando se comprende. Un culto a la vida, pero en el sentido constructivo, no destructivo. Aunque hay parte que se tiene que destruir para construir algo mejor. Bueno, pues que pasen muy bonito día. Quiero informar que a partir del día jueves, por 14 días, el muy reverendo Gracia y un servidor volaremos después de la ceremonia, aparte que de los vuelos de la ceremonia. El día 10 volaremos a la ciudad de Monterrey y estaremos intercambiando entre Monterrey y Raíces. Las transmisiones del diálogo se seguirán presentando, ofreciendo para aquellos que deseen conectarse. Les agradezco. O sea, no va a haber interrupción. Por lo menos eso esperamos. Muchísimas gracias y que pasen bonito día. Le llaman martes, pero es un día único y irrepetible. No se lo pierdan. Gracias. Gracias, maestro. Y que tengan buenos cruces, nada más no choquen. Gracias. Y no sean chocantes, Pax. Gracias. Cedan Buenos días. y tomen su... También Chocosos. agradezcan a quien les ceden.